El calvario de Blanche Monnier, este caso, es quizá uno de los más perturbadores conocidos, no por la violencia de un momento, sino por una crueldad silenciosa y metódica que se alargó durante un cuarto de siglo. No es la historia de un asesinato con un arma, sino de una muerte en vida, de un alma destruida por las personas que debían haberla protegido. Viajamos a Poitiers, Francia, a finales del siglo XIX, para descubrir el espantoso secreto de la familia Monnier y el calvario de su hija, Blanche. En 1876, Blanche Monnier era una joven de 27 años, conocida en la alta sociedad de Poitiers por su alegría y su belleza. Venía de una familia aristocrática, conservadora y muy respetada. Su madre, Louise, era una figura prominente, famosa por su devoción religiosa y sus obras de caridad. Blanche tenía muchos pretendientes, pero su corazón le pertenecía a un hombre que su madre consideraba totalmente inaceptable, un abogado protestante y sin dinero. Blanche, locamente enamorada, anunció que pensaba casarse con él. Su madre se opuso con una furia implacable, viendo esa unión como una deshonra para el apellido familiar. Ante la negativa de Blanche a renunciar a su amor, la familia tomó una decisión que desafía toda lógica y humanidad. Y entonces, de la noche a la mañana, Blanche Monnier desapareció durante los siguientes 25 años. Nadie volvió a verla. Su madre y su hermano, Marcel, fingieron estar de luto. Le contaron a todo el mundo que Blanche se había vuelto loca y la habían internado, o que se había fugado. El abogado al que amaba la esperó durante años hasta que murió en 1885, sin saber jamás el terrible destino de su amada. La vida en la casa Monnier siguió con una fachada de respetabilidad, ocultando un secreto monstruoso tras sus muros. El 23 de mayo de 1901, el fiscal general de París recibió una misteriosa carta anónima. Lo que decía era tan increíble que al principio pensaron que era una broma de mal gusto. La carta decía: «Señor fiscal general, tengo el honor de informarle de un suceso excepcionalmente grave. Hablo de una solterona que está encerrada en la casa de Madame Monnier, medio muerta de hambre, y que vive en una cama podrida durante los últimos 25 años. En una palabra, en su propia inmundicia». A pesar del escepticismo, algo impulsó a las autoridades a investigar. La reputación de la familia Monnier era intachable, pero la acusación era demasiado grave como para ignorarla. La policía se presentó en la mansión de los Monnier. Al llegar, fueron recibidos por una Madame Monnier anciana y de aspecto frágil, que lo negó todo. Pero los agentes notaron un olor nauseabundo que venía del piso de arriba. Subieron las escaleras y encontraron una puerta cerrada con un candado. La rompieron. Lo que vieron al otro lado fue una escena de pesadilla. La habitación estaba completamente a oscuras. Las ventanas habían sido tapiadas. El aire era irrespirable. Una mezcla fétida de excrementos, orina y comida podrida. Y allí, sobre un camastro de paja putrefacta, yacía una figura esquelética. Era Blanche Monnier. A sus 52 años, pesaba apenas 25 kilos. Su pelo larguísimo y enmarañado y sus uñas, que parecían garras, demostraban décadas de abandono total. Había vivido 25 años en esa habitación, sin ver la luz del sol, rodeada de su propia miseria, alimentada con las sobras que le pasaban. Cuando la rescataron, uno de los policías contó, horrorizado, que la mujer parpadeaba, deslumbrada por una luz que no había visto en un cuarto de siglo, mientras susurraba lo maravilloso que era volver a respirar aire puro. La razón de este castigo inhumano fue, simplemente, el amor. Por negarse a renunciar al hombre que amaba, su madre, con la complicidad de su hermano Marcel, la encerró, esperando que se rindiera. Pero Blanche no se rindió, y lo que empezó como un castigo temporal, se convirtió en una condena perpetua. Su madre prefirió verla consumirse lentamente antes que permitir un matrimonio que consideraba una deshonra. El caso conmocionó a Francia y al mundo. La prensa la llamó la secuestrada de Poitiers. La indignación pública fue tremenda. 15 días después del rescate, Madame Monnier murió de un infarto, atormentada, según se dice, por la ira de la gente. Nunca fue juzgada.
Su hermano Marcel fue condenado inicialmente a 15 meses de prisión, pero su sentencia fue revocada en la apelación. Se argumentó, gracias a un vacío legal de la época, que no tenía un deber de rescatar a su hermana y que ella, como adulta, podría haberse ido si hubiera querido. Una afirmación absurda, dado su estado. Marcel, el cómplice silencioso de este horror, quedó libre. Reflexión del caso. Blanche Monnier sobrevivió al rescate, pero pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico, donde murió en 1913. Nunca recuperó del todo la cordura. Los años de aislamiento y abuso le causaron un daño irreparable. Su historia es la prueba más extrema de que el mal puede esconderse detrás de una fachada de respetabilidad y devoción. No hubo avaricia ni un crimen pasional. Hubo algo peor en un orgullo familiar tan rígido y cruel que prefirió destruir una vida antes que manchar su honor. Su madre y su hermano no la mataron de un golpe, la borraron de la existencia, día a día, durante 25 años. El asesino no solo estaba en la casa, era la matriarca, la guardiana moral de la familia, que convirtió su hogar en una mazmorra y el amor de madre en la más lenta y agónica de las torturas.